Delirios científicos radiofónicos. Alimento para mentes inquietas en estéreo. Historias naturales. Investigaciones peculiares. Descubrimientos sorprendentes. Narraciones desde las fronteras del saber colectivo que le ponen sabor a la semana. Porque a fin de cuentas la ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Amasemos juntos esa materia gris y hagamos bullir el elixir del conocimiento. Bienvenidos a Masaje Cerebral de Reactor. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes a Reactor 105 en este Masaje Cerebral, su programa de ciencia platicadita, de ciencia en buena onda, de ciencia con dudas genuinas de personas comunes y corrientes como ustedes y como yo, explicada por personas con el conocimiento necesario para hacerlo digerible y cortito y al pie. Hoy tenemos un episodio que será, digamos, la culminación de lo que ocurrió en los últimos dos. Los últimos dos tuvimos un bestiario capitalino, que eran aquellas fieras que viven, pues, en donde nosotros vivimos justamente, que son nuestros vecinos y que a veces los vemos, en otras ocasiones no, pero que están por acá. Y se nos quedó ahí pendiente un ser en particular que me parece que hoy justamente le vamos a dar la profundidad necesaria, porque no lo digo yo, lo dice mi queridísimo Andrés Cota y la ciencia, que es un ser muy, muy particular. Está por aquí mi queridísimo Andrés Cota y él nos va a explicar de qué va este masaje cerebral. ¿Cómo estás, mi queridísimo Andrés? No, pues siempre contento de venir a hablar de uno de mis animales más favoritos. No solo mío, quiero pensar de mexicanas y mexicanos por igual, porque sin lugar a dudas, digo, más allá de que sea o haya sido un enigma científico, ¿no? Una deidad precolombina, un dios azteca, Claudio, y un personaje, un protagonista literario y cultural. Diría yo que es la criatura quizá más idiosincrática de la mexicanidad. Fíjate tú, ¿no? Qué declaración estoy aquí echando. Y probablemente el anfibio más sobresaliente sobre la faz de la Tierra, ¿no? Aunque no me gusta a mí, ¿no?, tener que obligar este tipo de conceptos, sino presentar las evidencias para a lo mejor convencer, argumentar, acompañar, y ya nos dirán ustedes si están de acuerdo o no. Y en cuyo caso, si tienen algún contendiente más digno a este título, ¿no?, a esta presea, el anfibio más sobresaliente sobre la faz de la Tierra, bueno, con mucho gusto recibimos sus comentarios, sus propuestas. Ya saben, ahí estamos como @coteriart y como @claudífonos por Twitter. Y nada más pónganle el hashtag masaje cerebral para no perder sus comunicaciones. Y con mucho gusto contemplaremos, sopesaremos, tomaremos en cuenta a esas fieras que nos manden. ¿Qué anfibio es el más rifado? Y en su debido momento, a lo mejor, ¿no? Presentar aquí en el ring léxico, en el ring narrativo de la radio, la batalla, ¿no? Y claro, hay otros contendientes, ¿no? Hay la salamandra gigante de Japón, por ejemplo, y de China, que algún día podemos hablar de ella, ¿no?, porque es un fósil viviente. Podemos hacer un programa dedicado a los fósiles vivientes en el futuro, y ahí presentaremos a esta salamandra, que es una contendiente, suena muy digna, ¿no? O las ranas venenosas del Amazonas, ¿no? El género Dendrobates y algunos otros géneros que producen el curare, esta toxina altamente tóxica, súper poderosa. Pero no, el ajolote, creo yo, viene y se planta enfrente de ellos y luego sale airoso de esa batalla por el título al anfibio más sobresaliente sobre la faz de la Tierra. Pero bueno, vámonos poco a poco. En efecto, es un anfibio, digamos, muy singular, un monstruo del pantano de los humedales mexicanos, y es endémico del Valle de México, ¿no?, de la cuenca del Anáhuac, hoy Ciudad de México, hace unos ayeres Tenochtitlán, y antes salpicada pues por 4 grandes lagos y numerosos ríos. Y se imaginarán que este gran humedal con esos enormes lagos pues es un territorio pristino para los anfibios, ¿no? En especial para anfibios acuáticos, como es este ajolote. Pero bueno, aquí voy a abrir un pequeño paréntesis y luego lo cerramos, que es sobre la diversidad de ajolotes, ¿no? Porque no es el único. Muchas veces se habla como del ajolote mexicano, del Ambistoma mexicanum, que es su nombre científico, y se plantea casi como una criatura única en su tipo.
cuando la verdad es que viene de un linaje, ¿no? Un linaje bastante, que fue diverso. Ahora más o menos quedan 18, 19 especies en México, ¿no? Y muchas de estas especies comparten los rasgos de los que vamos a estar hablando de este ajolote, ¿no? Todo esto llamativo que, hay un par más que también cuentan con esas singulares adaptaciones y todos están en grave peligro de extinción. Entonces vale la pena no perder de vista eso, ¿no? O sea, vamos a estar centrándonos, para no variar, en este protagonista emblemático, porque si bien es cierto que hay otras 19 especies, no todas se pueden jactar de haber cautivado a la humanidad de tal manera, porque estamos hablando que desde los primeros, ¿no? Los hijos de Aztlán que llegaron y fundaron aquí su gran ciudad, pues desde ese momento ya los cautivó y luego siguió así con la Nueva España y luego los naturalistas clásicos y luego la ciencia contemporánea y el arte, literatura por igual, y queremos pensar, queremos asumir que seguirá siendo el caso, ¿no? En las nuevas generaciones. Claro. Para eso estamos aquí, para quienes no lo ubiquen. Pero bueno, vámonos por partes, ¿no? Vámonos poco a poco, mi querido Claudio. Yo diría que es un monstruo hermoso, ¿no? Y su semblante es difícil de olvidar. O sea, para aquellos que lo ven por primera vez, es como imposible no quedar de cierta manera hipnotizados, ¿no? Son muy extravagantes, de alguna manera son arcaicos, ¿no? Su aspecto sugiere como un mundo perdido o te remite inmediatamente como una película de ciencia ficción. Se podría decir que es perturbador como un sueño de infancia, ¿no? O extraordinario como una invención de Julio Verne, ¿no? Ajá. Portentoso, milagroso, enigma científico y de edad precolombina, como ya habíamos mencionado, y ahora vamos a recuperar esas leyendas, ¿no? Y bueno, es endémico del altiplano mexicano, de la cuenca de Anáhuac, de hábitos nocturnos y completamente acuáticos, que posee la llave a los secretos de la eterna juventud y el don de la regeneración corporal extrema. Y esto poco a poco lo vamos a ir deshuesando, ¿no? No se quede nada más con el concepto. Ya vamos a volver a estos singulares dotes, ¿no? Un organismo tan singular que si no existiera en la naturaleza, probablemente figuraría dentro de la zoología fantástica de Borges. Al observarlo flotando casi ingrávido en el agua turbia, se tiene la sensación de que la evolución con él se portó un poco más imaginativa que con el resto de seres vivos, moldeando a través de los años a un ente casi surrealista. Absurdo como fantasía de Lewis Carroll, incomprensible cual reliquia arqueológica. Su enorme boca y ojos diminutos sugieren que está condenado a vivir de buen humor, y el conspicuo penacho de branquias que se dispara por detrás de su cabeza ovoide lo asemeja con un dragón chino. Totalmente. Así que este es el ajolote mexicano. A veces también mal llamado, que podría ser el ajolote de Xochimilco, porque si bien es cierto que en la actualidad unas cuantas individuos, unas cuantas sobrevivientes de la especie quizá se arrastren aún por los canales de Xochimilco, la verdad es que es un organismo endémico de todo el Valle de México, ¿no? Que pues ahí le hemos estado echando ganas para que hoy solo queden muy poquitos. Pero bueno, entonces mejor llamarle ajolote mexicano, no solo reducirlo a Xochimilco. Y pues, no sé, vámonos primero a una cosa importante rápidamente, que es ¿qué diantres es un ajolote, no? A lo mejor ustedes están escuchando y están diciendo, pero espérame tantito, ¿de qué están hablando? Bueno, digamos que en términos generales, ¿no? Se le dice ajolote, recuerden, también achoques o axolotls, el nombre que les guste de esos son sinónimos. Se le dice así a las larvas de las salamandras, a las larvas de los caudados, ¿no? Es decir, que existen tantos ajolotes distintos como especies de salamandras. Tipos de salamandra, ok. 671 tipos diferentes, ¿eh? Ojo, más o menos es la diversidad catalogada de salamandras. Puede ser que haya más, ¿no? Obviamente. Y digamos que para que tengan un símil ahí, pues el ajolote es a la salamandra un poco lo que el renacuajo a la rana, ¿no? Es su estado larvario. Okay. Es su feto, si quieren hacer un símil con el humano, pues piensen en que son como el feto. Lo que pasa es que hay unas cuantas especies, entre ellas el ajolote mexicano, el Ambistoma mexicanum, y otras dos, ¿no? Que es la que vive en Pátzcuaro y la que vive en Alchichica. Ambistoma taylori es el de Alchichica y Dumereli el de Pátzcuaro,
que son neoténicos. Eso quiere decir que presentan la particularidad de quedarse en estado larvario por toda la vida, ¿no? Ajá. Se pueden reproducir siendo fetos, ¿no? Para seguir con Ok. el símil con el humano. Y eso los hace pues bastante peculiares, ¿no? Bastante llamativos, ¿no? Porque no realizan la metamorfosis habitual al resto de Oye, los pero dime una anfibios. cosa, se quedan en estado larvario, pero siguen creciendo. ¿Es Claro, cierto? claro. O Digamos sea, que lo que- es más parecido, digamos, en términos humanos, regresando al símil, sería más parecido como a ser pubertos. Pues antes, porque sí, no tienes los cambios, digamos, de los caracteres sexuales secundarios. ¿no? Ajá. Te quedas como un bebé gigante. Ok. Si quieres, no un feto, pero sí es un feto, porque el feto es como la larva del humano. Ok. Un fetote. Y aún así, pues adquieren la madurez sexual y se pueden reproducir. Entonces, Qué loquera. como ya nos vamos acercando peligrosamente al corte, o nos estamos ya pasando peligrosamente al corte, vamos a dejarte una pregunta, querido Claudio. Eso. Y ya volveremos a seguir desilvanando a este monstruo hermoso, ¿no? Diga usted. No, mira, vamos a dejarla fácil, ¿no? Son larvas, ¿no? Se quedan en este estado neoténico de por vida. ¿Qué ventaja crees que le presenta eso a estos ajolotes? Ok, la pregunta es, ¿qué ventaja le representa Sí, a lo mejor, ¿cuál pudo ajolote? haber sido la fuerza evolutiva detrás de que se volviera neoténico, ¿no? Ajá. Ok, entonces vamos a pensar eso. Y mándenos respuestas ahí al hashtag masaje cerebral vía Twitter. Y veremos si le pegamos a esta pregunta, que además, pues, ya es costumbre hacer el ridículo, así que no se apuren si lo hacen junto conmigo. Vamos entonces a este corte y regresamos aquí al masaje cerebral en Reactor 105. Historias naturales, investigaciones peculiares, descubrimientos sorprendentes, masaje cerebral. Sabios escuchas, ya estamos aquí de vuelta en el masaje cerebral. Bienvenidos sean los que recién se van sumando. Estamos hablando de ajolotes, de el hermoso monstruo del pantano mexicano. Y nos habíamos quedado con este pendiente que estábamos mencionando que son neoténicos, ¿no? El ajolote, el lambistón mexicano es neoténico, es decir, que se queda como una larva perenne, es como una lolita eterna, como un Peter Pan que se arrastra por los suelos lodosos de los pantanos mexicanos, ¿no? Digamos que es un niño eterno, la fuente de la eterna juventud, si ustedes quieren. Y aquí Claudio, mi querido Claudio, estaba sopesando qué ventaja adaptativa le podría adquirir eso, ¿no? Porque piensen que la mayoría de salamandras, que todas son ajolotes, cuando son larvas, realizan la metamorfosis y llegan a un estado adulto que es semiterrestre, ¿no? Que puede abandonar el medio acuático. No así el ajolote, no así el lambistoma mexicano, que se queda en esta forma larvaria de por vida y eso lo condena a una vida acuática. Condena, quiero decir, hoy en día, ¿no? Pero quizá hace tiempo eso le era una ventaja. Uh-huh. Así que, ¿qué piensas tú, Claudio, al respecto? ¿Cuál podría ser la ventaja? Pensando que se desarrolló en un espacio como el lago o los lagos que solía haber acá, que eran montones de agua, pues le dio tengo dos respuestas. Una es mucho más espacio digamos, geográfico para poblar, ¿no? Para esparcirse. Y la otra es que al no salir del agua, hay, digamos, depredadores que no coinciden con su espacio vital. ¿Estoy en lo correcto? Estás muy en lo correcto, Claudio. Digo, ¡Vaya! Hasta que le pego a una, porque no queda aquí como el ajo. Ya no fuiste como la Federación Mexicana de Deportes en las Olimpiadas, ¿no? Ahora te destacaste. Sí, mi querido Claudio. Digo, a otras ventajas también habrá, pero eso es una fuerte, ¿no? Recuerden que el estar a salvo de depredadores o aumentar la posibilidad de encontrar presas, a su vez, si uno es depredador, como lo es el ajolote, pues son fuerzas muy poderosas, ¿no? Moldean la evolución de manera muy tajante. Y pues aquí que teníamos estos 4 grandes lagos y grandes humedales, pues para el ajolote de alguna manera tenía mucho más sentido. Recuerden que aquí estamos, ¿no? Dotándole a la evolución de caracteres que no tiene, ¿no? O sea, no. Pero denos chance, ¿no? Es una muletilla aquí que usamos, pero bueno, tiene más sentido no abandonar el agua. Hoy en día, por supuesto, eso opera en su contra, porque el estado del agua
en el Valle de México es cada vez más triste, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día ese carácter neoténico le condena. Fíjate que hay algunas especies, ¿no? Les decía que hay otras 2 especies al menos que son neoténicas obligadas, que es el ajolote de Alchichica, que es una laguna de altura que está en Puebla, y el lago de Pátzcuaro. Y el lago de Pátzcuaro era enorme también en tiempos, o sea, ni siquiera hace tanto. Cuando éramos niños ya era bastante, todavía estaba bastante grande. Ahora ha sido reducido a un grado alarmante y entonces pues ese mismo, el achoque que le llaman normalmente el de Pátzcuaro, el Ambistoma dumerili, pues también se las está viendo negras. Y hay otro par de especies que son lo que se llaman neoténicas facultativas, es decir, que a veces realizan metamorfosis, a veces no, según ciertas condiciones del medio. Que a lo mejor esa es la gran, digamos, yo creo el mejor camino que podrías elegir. Si pudieras elegir como especie un camino, recuerden que no tenemos esa facultad, que es, pues sí, ser facultativo y pues según me convenga, ¿no? Como individuo, o sea, claro. Por algunas claves ambientales se desata o no la metamorfosis. Pero bueno, nada más otra cosita del grueso del grupo de los ambistomas, que decimos son 18, 19 especies, porque ya saben que las cosas taxonómicas están cambiando constantemente y de pronto se descubre una nueva y en lo que se acepta o no. De estas especies hay 3, mi querido Claudio, que tienen áreas de distribución bastante grandes, ¿no? Que comprenden varios estados. Solo 3, ¿eh? Los demás, ¿no? Los otros 16 son lo que se llama microendémicos. Sus áreas de distribución son sumamente limitadas. A veces se limitan, como el Taylorí, a una laguna ahí en Puebla, en Alchichica. Una sola laguna. ¡Wow! Entonces te imaginarás que eso de por sí ya es, pues, ponerlos en una especie de estado crítico de extinción, porque claro. Si toda tu población se reduce a un área muy pequeña, ¿no? De unos decenas de kilómetros cuadrados, pues cualquier degradación de ese ambiente conlleva, ¿no? Tu condena. Estás a un abuso ecológico de perder una especie, ¿no? Eso me gusta, estás a un abuso ecológico. Entonces, claro, todas son prioritarias. Se habla mucho del Ambistoma mexicanum, a veces del Dumerili, a veces hay otros cuantos que figuran como... Pero la gran mayoría de los demás están ignorados. Hay varios lados donde se los siguen comiendo, ¿no? En algunos de los lagos. Piensen que los ajolotes siempre fueron aquí una fuente de proteína, ¿no? Para los aztecas puede ser que hasta el 30% o más de su intake proteico de animal viniera de ajolotes, porque aquí está la otra cosa. En estos grandes lagos del Valle de México no había grandes peces, no había depredadores para el ajolote. Piensa que el ajolote es el depredador cumbre de su ecosistema, siempre y cuando el ecosistema no cuente con especies introducidas, ¿no? Claro. Evidentemente hay algunos organismos que se comen a los ajolotes, las garzas, ¿no? Algunas aves migratorias, hay serpientes de agua que se pueden comer un ajolote, pero digamos que dentro del líquido ellos eran los reyes, ¿no? Los reyes los amos y señores absolutos, no tenían depredadores naturales más que los humanos. Pero entonces había mucha abundancia. Todavía en 1996, que piensen ustedes en tiempos... Es hace nada. Nada, es ayer. El censo de ese año encontró 6,000 individuos por kilómetro cuadrado. ¿What? 6,000 individuos por kilómetro cuadrado es mucho. O sea, seguía siendo muy abundante. En la siguiente década que transcurrió, digamos, ya para el 2008, 2006, 2008, que se volvieron a hacer censos, ya no había casi que ni uno por kilómetro cuadrado. No. O así de grave fue. Eso es por las especies introducidas. Eso tiene varias componentes, ¿no? Como ustedes saben, la Ciudad de México pues sigue creciendo a pasos agigantados y a pesar de que en nuestros capítulos pasados que estuvimos hablando del bestiario capitalino, sigue habiendo fauna que nos acompaña por ser una megalópolis que es ultra diversa, de alguna manera están en un área muy diversa, pues cada vez son menos, ¿no? Cada vez son menos. Y los que están en cuerpos acuáticos, pues creo que es a los que peor les va, porque el agua en la Ciudad de México es un franco desastre. Y esos humedales los hemos desecado, los lagos ya no existen, ¿no? Para empezar, o prácticamente no existen. Los ríos están entubados, entonces... Y Xochimilco, que es el último reducto, en realidad Xochimilco no es una fuente natural. Xochimilco se abastece de 4 plantas que tratan agua. Es agua tratada, que, bueno, se le acondiciona y se vierte a los canales.
donde sigue habiendo una producción chinampera importante, ¿no? Donde sigue siendo hay un área ecológica, pero cada vez se pasa más sobre esa área ecológica, ¿no? Se hacen pasos a desnivel, libramientos, se fracciona y tú empiezas a fraccionar eso y pues ya fraccionados los hábitats, pues empiezan a decaer, ¿no? Peligrosamente, y las poblaciones ya no hay pool genético. Pero bueno, digamos que además de que se ha fraccionado el área brutalmente y la expansión urbana que sigue y sigue y sigue descontroladamente, y que Xochimilco de alguna manera es como el desagüe de la capital, y que esas chinampas de producción más tradicional, pues hoy en día empiezan a usar agroquímicos y empiezan a usar sustancias, y además están las especies introducidas, como la tilapia y la carpa, que en los 70s se introdujeron a Xochimilco, ¿no? Con la fantástica posibilidad de hacer una industria pesquera. Ajá. Bueno, pues gracias, señores y señoras, porque nos trajeron un gran problema ambiental. Y luego hay otras cosas introducidas, ¿no? Como el lirio. Y el caso es que estas tilapias, estas carpas han hecho pues un desastre para el ajolote, porque se comen sus huevos, se comen cuando son bebés, cuando son muy chiquitos, cuando son larvas recién nacidas, y luego ejercen una competencia contra los adultos por el sustento. Entonces los ajolotes comen menos. Y todo eso ya parecería suficientemente problemático. Y además, si ustedes quieren pensar cuántas tilapias y carpas habría que sacar por semana para reducir su población, bueno, ya se ha calculado eso, y habría que sacar como 2 toneladas de peces, ¿no? Cada par de semanas, 2 toneladas de peces durante años. Si no, no puedes regularlo. No. Entonces, eso ya es terreno perdido. Pero además hay una razón más, ¿no? Que ahorita, si quieren, cuando volvamos, no te lo voy a dejar en pregunta porque no vas a tener cómo saberla, claro, pero que sí tiene que ver con un contaminante del agua. A lo mejor se las dejamos a ustedes por allá afuera a ver si alguien ya lo sabe, que ha venido pues a desarticular el ciclo circadiano, ¿no? El ciclo circadiano de los ajolotes y de otras especies, y literalmente los tiene como a los poquitos sobrevivientes que hay por ahí, pues como si estuvieran deprimidos, ¿no? Fisiológicamente hablando. Entonces no se reproducen. Ahora que volvamos les digo esa nueva. Ay, no. Bueno, buenísimo. Venga. Vamos a nuestro siguiente corte de este masaje cerebral y regresamos. Estamos hablando aquí en Reactor 105 sobre el ajolote. Vamos y volvemos. No se despeguen. Ciencia que no es comunicada es ciencia condenada al olvido. Esto es masaje cerebral. Estamos de vuelta en el masaje cerebral de Reactor 105. Hoy estamos hablando sobre el ajolote y nos quedamos con un pendientillo sobre un contaminante en el agua que pues evidentemente afecta a esta especie, y queremos saber, que nos diga mi queridísimo Andrés Cota, de qué contaminante estamos hablando y cómo diablos llegó ahí. Bueno, no, digamos, hay uno principal que es el cadmio, pero es cadmio y otros metales similares que llegan ahí porque, como es agua tratada, llegan ahí porque son nuestros desagües, ¿no? Y mucho del agua que llega al desagüe también luego viene de nuestros vertederos de basura. Pensamos que eso no se filtra, pero se filtra mucho. Y piensen que el cadmio está muy presente en la pintura de las casas, por ejemplo, en las baterías, ¿no? Por ejemplo, y todos los que desechamos baterías de manera no responsable, ¿no? En fin, y no solo en las baterías Duracell y Energizer y todo el resto de nuestros patrocinadores, sino en las baterías de teléfonos, ¿no? Está presente en muchas cosas. Y la cosa es que se acumula en los tejidos y pues hay niveles aceptados de cuánto cadmio puedes considerar como, ¿no? Tolerable. Evidentemente los niveles en México pues son muchísimo más altos que en otros lados del mundo, y se presume que quizá no tienen consecuencias, pero ya se están estudiando, mientras hablamos de esto, lo están estudiando en muchas especies, y también puede tener consecuencias para nosotros, porque nosotros también almacenamos ese cadmio. Pero el caso es que te altera el ritmo circadiano, y entonces los ajolotes
dejan de comportarse de acuerdo al ciclo del día a día, de la luz, y entonces se les hace toda una cosa con desbarajuste con su, digamos, estado cronológico del año, y entonces ya no están reproduciéndose al mismo momento todos los organismos, y entonces ya no se están procreando, y entonces esto es un gran problema porque, claro, hay muchos criaderos de ajolotes, ¿no? Que el ajolote ya esté prácticamente extinto en vida libre. Hay quienes dicen está extinto ya, o sea, ya está extinto, aunque haya ciertos individuos por ahí todavía. Hay quienes dicen hay cierta esperanza. Y hay también muchos programas, digamos, legales y no legales que reintroducen, que reproducen y que van y sueltan ejemplares, pensando que eso es como ya, bueno, pues lo estamos reintroduciendo, ahí se va a estar estableciendo. Pero si el cadmio y otros metales están haciendo una disrupción total, no importa que tú sigas echando organismos, esos ejemplares pues están siendo carne de cañón, ¿no? Los estás echando y se los están comiendo a alguien más. En fin, es un problemón, ¿no? Ese es un problemón. Pero, fíjate, es un problemón que podría tener solución, porque como viene el agua de plantas tratadas, pues solo son cuestiones de ver, analizar, revalorar los parámetros de cadmio aceptables y decir, no, espérate, eso no es el aceptable, hay que regularla ahí, y a lo mejor sí podría haber cierta esperanza, ¿no? Pero bueno, vámonos a Pero digamos, nada más una pregunta, o sea, ahí hay, de cualquier modo son dos contrapuntos. O sea, uno es las especies introducidas y la otra es la contaminación de cadmio en el agua. Entonces, digamos que las tiene de perder anyhow. Totalmente. O sea, si le quitan el cadmio, pues igual van a estar ahí la tilapia y... Totalmente. ¿no? Lo que se necesitaría, como siempre que nosotros los humanos hacemos esto de cabeza, es, dado que el ajolote está muy presente en cautiverio, ¿no? Y esto estamos hablando del ajolote mexicano, el Ambistoma mexicanum, y hay unas cuantas especies más que también están así, que se tienen en cautiverio. Hay muchos que no, ¿eh? Hay muchos que no hay en cautiverio y que están a punto de extinguirse ahí sí. Pero bueno, hay que preguntarse, ¿cuál es el punto de salvar una especie de la extinción si no va a tener un lugar donde habitar, ¿no? Claro. Si va a estar condenada al encierro peceras perpetuo. Y claro, está condenada un poco al encierro por una fascinación que nos causa y también por estos dotes que lo ha prohibido la evolución, ¿no? Como la neotenia, pero también la regeneración morfológica extrema, querido Claudio, que es evidente que hay mucho interés en ponerle atención a eso, ¿no? Y como es el humano, intentar sacar algo utilitario para nosotros, porque a los ajolotes tú les puedes... No quiero decir que lo hagan, pero les puedes amputar una extremidad, un dedo, las branquias, un ojo, incluso la mandíbula, ¿no? O sea, no necesariamente amputarlo, si lo pierde un ejemplar, digamos, y lo puede regenerar. Y lo puede regenerar bastante rápido y además no queda cicatriz después del proceso. O sea, es una regeneración perfecta. ¡Wow! Y esto aplica para huesos, tejidos blandos, órganos internos, órganos externos, ¿no? No solo extremidades, cola, puede ser hígado, corazón. ¡Órale! Lo que ustedes quieran. De hecho, es más, podrías, si quieres ponerlo más a prueba, cortarle 2 patas a la vez, o las 4, ¿no? Y las vuelve a crecer. Entonces, claro, eso es como un superpoder que se nos antoja mucho a los humanos. Y en buena medida por eso, pues la ciencia sigue ahí, ¿no? No solo por eso, por otras peculiaridades también. Y estos poderes de regeneración morfológica extrema se podrían imaginar ya por sí mismos, podrían justificar el que los pobladores de Tenochtitlán, ¿no? En que los aztecas lo consideran como un dios, ¿no? Que era una deidad, el dios Xolotl. Claro. Xolotl es una reencarnación de Xolotl. Fíjate que la leyenda del quinto sol postulaba que el universo, ¿no? Se iba a acabar porque había un momento de quietud astral, los astros se detuvieron y estaban al borde del cataclismo, y entonces los dioses deciden sacrificarse en orden de que se volvieran a poner en movimiento los astros, ¿no? Y todos están de acuerdo, y el único que no cumple es Xolotl, que es un hermano mellizo de Quetzalcóatl. Y entonces Xolotl, que le tenía miedo a la muerte, dice, Nel, yo no me voy a sacrificar, y huye. Y entonces tiene esta cosa de poderes de transformación, y primero se transforma en una penca de maíz de 2 cañas, dice la leyenda. Pero bueno, hay un verdugo de dioses, ¿no?
que evidentemente no es verdugo de dioses por nada y da con él. Y entonces Xolotl sigue corriendo y se transforma en un agave, ¿no? En un maguey de dos... Y el verdugo de dioses da con él nuevamente. Y entonces termina por hacer un tercer poder de transformación y salta al agua. Se transforma en este cacipés, ¿no? En este ajolote, en este monstruo del pantano o monstruo de agua o perro de agua, que es lo que significa Axolotl, ¿no? Y entonces Axolotl es el nombre que se le daba a los ajolotes y que se le ha quedado como nombre propio a la especie de aquí del Valle de México, ¿no? Ese es el axolotl. Y está bien decirle axolotl, ¿no? Se escribe con X porque pues es un nombre propio, ¿no? Ese es el axolotl, ¿no? Ok. Ajá. Entonces, hasta ahora hemos estado hablando sobre todo del axolotl. Eso es importante. Pero bueno, también ajolote está bien decirles, ¿no? Y luego pasó que cuando llegó la Nueva España, ¿no? Y la conquista y todo, pues como nos fueron tumbando uno a uno nuestros símbolos de idiosincrasia y de cosmovisión, pues el ajolote no se salvó y lo transformaron lo empezaron a ver como tintes casi que obscenos, ¿no? A los ajolotes. Fíjate tú lo que escribió. Aquí te voy a leer una cita. Francisco Clavijero, en la Historia Antigua de México, decía que su figura es fea y su aspecto ridículo. Lo más singular de este pez es tener el útero como el de la mujer y estar sujeto como esta a evacuación periódica de sangre. Imagínate eso. ¡Qué cretino! ¿De dónde sacaron eso? ¿Quién sabe? Pero sí, tiene, también, ¿no? Decía, tiene vulva muy parecida a la de la mujer. Se ha observado repetidas veces que tiene flujos sanguíneos como las mujeres y que comido exista la actividad genésica. Y había esas historias que ya te contaba en otra ocasión, de que los ajolotes embarazaban a las mujeres, ¿no? Por otro lado. O sea, tenía un montón de apelativos como, pues, ¿no? Negativos. De una criatura negativa. Ajá. Malvado. Se tardó eso hasta el siglo XIX en cambiar, ¿no? Con la época de los naturalistas clásicos se empezó a estudiar a la especie un poco más en forma. Los primeros ajolotes llegaron conservados a Europa, se los llevó Humboldt, fíjate. Órale. Se los entregó a Cuvier, que era un pues grande de la anatomía comparada, y Cuvier los empezó a estudiar y ahí es donde empezó el nudo de su identidad, porque Cuvier pensaba que era la larva de una salamandra desconocida, ¿no? El sirenidón mexicano le llamaban, todavía no se sabía que era neoténico, pues. Ajá. Y tiempo después, con la intervención francesa, llegaron los primeros ejemplares vivos, ¿no? A Europa, que en ese entonces pues era de donde se dictaba la ciencia occidental. Ajá. Y fíjate que se los dieron a Dumerilli, que era uno de los... Dumeril, que era uno de los discípulos de Cuvier, y él los mantuvo ahí en el Jardín Botánico de París y se reprodujeron. Órale. Y se reprodujeron siendo larvas. Entonces dijo, caray. Pero con el tiempo, parece que Dumeril era muy bueno con esto de tener ajolotes en cautiverio, porque, bueno, animales en cautiverio en general, porque con el tiempo sobrevivieron esas crías y luego se reprodujeron. Algunos sí hicieron metamorfosis, otros no, y se reproducieron de las dos maneras. Y entonces, el nudo de su identidad se hizo todavía, ¿no? Un desastre. Más complejo. ¡Wow! Así es, mi querido Claudio. O sea, ahí pudieron como hasta tomar la decisión de salir, de hacer la metamorfosis. Es que no? a lo mejor los ajolotes que llegaron con la Revolución Francesa no eran Ambistoma mexicanum, ¿no? Sino Ambistoma tigrinum o alguna de las otras especies que sí son facultativas. 19 especies. O también es posible que hay experimentos en los que se puede inducir la metamorfosis. Si tú les inyectas ciertos tipos de hormonas, ¿no? Puedes provocar que hagan la metamorfosis. Ok. Va. Buenísimo. Oye, pues vamos a nuestro último corte para terminar este episodio especial del masaje cerebral dedicado al ajolote. Así que vamos a ese corte y regresamos. Están escuchando Reactor 105, el masaje cerebral. Estás escuchando Masaje Cerebral de Reactor. Escuchas eléctricos, gracias por seguir aquí. Estamos entrando al ocaso de este masaje cerebral dedicado a los hermosos monstruos del pantano mexicano, los ajolotes, el axolotl. Para quienes acaban de llegar, pues ya saben que en la próxima semana podrán ustedes encontrar este programa en plataformas, en su plataforma de preferencia y pues escuchar todo lo que se ha perdido, ¿no?
Es difícil abordar en un programa así de corto a una criatura tan singular y con tantos matices y aristas interesantes, creo yo. Pero me parece que para no dejar colgando algo de lo más importante, creo, de este organismo, me gustaría dedicar este ocaso del programa a la literatura. Porque, claro, es lo que decíamos, el ajolote, pues eso, cautivó, ¿no? Desde la época de los aztecas, siendo ese dios, Xolotl. Luego, bueno, como hemos medio visto, así muy a grandes rasgos, pues fue un enigma científico, ¿no? Tiempo después se ha vuelto un personaje literario, ¿no? Uh-huh. Y a la fecha sigue siendo un protagonista de las plumas, no solo mexicanas, ¿no? Latinoamericanas. Probablemente el cuento más conocido sea Axolotl, de Julio Cortázar. No sé si ustedes lo conozcan, si no, búsquenselo. Está fácil de encontrarlo por ahí rondando en la red. Y en este cuento, que es de 1956, Cortázar tiene un momento en que se obsesiona con los ajolotes, ¿no? Uh-huh. Dice tal cual, Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotls. Iba a verlos al acuario del Jardín des Plantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. Y es que este cuento, pues eso, los conoce Cortázar en París, fíjate, en el zoológico de París. A lo mejor podríamos presumir que son descendientes esos ajolotes, ¿no? Eran descendientes de los primeros que llegaron allá y los mantuvieron, no sabemos. Pero el caso es que Cortázar los conoce en el zoológico y se obsesiona con ellos y los va a visitar diario. Órale. Y entonces el cuento te va planteando algo que es muy interesante literariamente, porque él se va convirtiendo en un ajolote. O sea, llega un punto en que es como que el eje de visión cambia. Ajá. Y está desde adentro del ajolote. ¡Ole! ¡Qué chido! Dice también ahí, ¿no? Cita textual del relato. Los ojos de los axolotls me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Y así pasa todas esas mañanas absorto en la pecera hasta que se plantea pues ese cambio del interior al exterior. Vale mucho la pena, ¿no? Y bueno, por supuesto, no solo Cortázar, pero de ahí, pues Salvador Elizondo, ¿no? Salvador Elizondo, pues no solo se sintió atracción por los ajolotes, sino que en su casa de Coyoacán tenía un tanque con varios ajolotes vivos, ¿no? Y tanto él como Paulina Lavista, que era su mujer y fotógrafa, y también tiene Paulina unas series padres de fotos de ajolotes. Pero, por ejemplo, en Ambistoma tigrinum, Elizondo dice: todo en ellos delata una profunda nostalgia del lodo, el habitante ideal de un medio ambiguo, el fango, que no es ni líquido ni sólido, como el ajolote no es ni acuático ni terrestre, ni cabalmente branquial ni totalmente pulmonar, sino ambos o ninguno a la vez. ¡Órale! Está ¡Qué bonito, chido! ¿no? Porque además, eso es algo que se me ha oído decir del ajolote que también es interesante, que es que a pesar de no pasar por la metamorfosis y volverse una salamandra semiacuática o terrestre, sí puede hacer cierta respiración pulmonar. Uh-huh. Y es el único organismo, a lo mejor, el único vertebrado, que puede hacer los 3 tipos de respiración. O sea, respira por sus branquias, tiene cierto intercambio también gaseoso por la piel, como muchos anfibios, uh-huh. Y además sube a la superficie y toma burbujas de aire. Ok. Ándale, ¿no? Vámonos. Juan José Arriola, por su parte, se refiere en Ajolote de 1972 al organismo como pequeño lagarto de jalea, gran gusarapo de cola aplanada y orejas de pólipo coral, lindos ojos de rubí. El ajolote es un lingam de transparente alusión genital. ¡Guau! Porque verás, Claudio, que muchos escritores y escritoras han hecho, y eso es curioso para mí, porque yo no lo veo así, pero hacen referencia a nuestro parecido con los ajolotes, no solo de manera metafórica, sino también anatómica, ¿no? En distintos textos se mencionan sus patas, sus ojos, su cabeza como ejemplos de ello, uh-huh. Que es curioso. Y muchos otros hacen alusiones, pues, a ese carácter fálico, ¿no? Ajá. O a ese carácter sí. que también me puede resultar a mí curioso, pero bueno. José Emilio Pacheco, el gran José Emilio Pacheco, aporta Nacrosoma. Ni pez, ni salamandra, ni sapo, ni lagarto. Posee rasgos humanoides y es como nosotros, el habitante quintaesencial de Nepantla, la cuna de Sor Juana, la tierra de en medio, el lugar de nadie, el recinto y tumba de quienes, a lo largo de todas nuestras metamorfosis, tampoco llegamos a la verdad de ser adultos y lo único que sabemos es reproducirnos.
Órale. Y eso un poco lo retoma Bartra, ¿no? Roger Bartra con este libro en el que hace toda una metáfora, ¿no? Y equipara pues a la sociedad mexicana con los ajolotes, ¿no? De que somos una sociedad neoténica, de que nunca llegamos a adultos y sin embargo nos reproducimos a mansalva, Wow, ¿no? claro. También de Bartra hay un libro que a lo mejor ubiquen y si no vale la pena, ese es del Fondo de Cultura Económica, es del 2011, y se llama Ajoloteada, vida y mito de un anfibio mexicano. Es un almanaque así grandote, es bonita la portada, es como plateada, ¿no? Es grandote. Y ese es como un compendio histórico y artístico, ¿no? Y literario de lo que se ha hecho el ajolote. Si acaso le hace falta un poquito de ciencia, de biología, ¿no? Y para eso también pueden buscar el libro, ¿no? Este libro preciso del que estoy leyendo ahora, que se llama El ajolote, biología del anfibio más sobresaliente del mundo. Y si están escuchando este programa desde el principio, sabrán que a lo mejor ese libro, pues sí, lo escribí yo, ¿no? Y está ilustrado por Ana J. Bellido. Y si se encuentran un ejemplar, no duden en agarrarlo porque quedan muy pocos, ¿no? Es un libro del 96 que está a punto de agotarse. Fue una coedición con la Secretaría de Cultura. ¿Cómo del Entonces, 96? mejor, no, que del 2016, ¿no? Ajá. Sí, es que con la pandemia, pues, ya ves que, del 2016. Ajá. Del 96 era el censo, ¿no? ¿Qué tal así ya publicando a los 10 años? Quería ver si me estabas poniendo atención, Claudio. Pero bueno, por supuesto que en librerías todavía como las de Ducal y las que distribuyen, ¿no? Libros de la Secretaría de Cultura, pueden encontrarse un ejemplar por ahí. A lo mejor en librerías independientes también y pues de pronto, ¿no? En sus plataformas de preferencia. Está en su versión digital. Ujú. Pero la verdad es que es un libro ilustrado, ¿no? Tiene unas ilustraciones muy bonitas, así que bien vale la pena. Estamos por sacar la segunda edición. Entonces, Emiliano Becerril, si estás escuchando esto, te mandamos un saludo. Y una pregunta de nuestros seguidores, ¿para cuándo sale? ¿Para cuándo sale la segunda edición? Les dejaría también ahí que Octavio Paz, ¿no? También escribe El Ajolote, Gutiérrez Tibón, Carlos Chimal, Alberto Ruiz Sánchez, Rafael Lemus, Pablo Soler Frost. A todas esas personas les mandamos un cordial saludo. Qué chido. Algunos de ellos son seguidores, ¿no? Del programa desde sus principios. Saludos. Y nada, es que, pues sí, va a seguir siendo, supongo yo, este personaje que nos va a seguir Fascinando. cautivando, fascinando como humanidad. Y ¿sabes qué? Creo que después, como siempre, este programa acaba con una nota triste, ¿no? Híjole. Después nos va a fascinar como el pájaro dodo nos fascina, Claro. ¿no? Como una especie más que se nos fue entre las manos y que por tanto que se ha intentado, porque claro que hay gente que ha dedicado su vida a la conservación de estos organismos, que lo sigue haciendo, ¿no? El Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM, sin ir más lejos, Luis Zambrano y su grupo de trabajo, pues ahí están y han hecho una cosa de refugios del ajolote y están realmente realizando un esfuerzo con las comunidades, porque no se puede hacer conservación sin trabajar con las comunidades, ¿no? De los lugares donde habitan las especies. Y creo que ellos han hecho una gran labor. Y sin embargo se les va de las manos porque no hay voluntad política. Y en estas cosas, cuando no hay voluntad política, es muy complicado. Y tú puedes ver la conservación a nivel nacional y ya no se diga mundial, pues recae en manos de reservas privadas que pues, ¿no? Tuvieron a bien hacerse un pedazo de tierra y poderlas conservar, o de intereses utilitarios cuando hay, por ejemplo, la cacería, ¿no? De aprovechamiento y que se venden licencias. Y entonces, como hay una utilidad de esa biodiversidad, entonces se le protege, ¿no? Claro. Pero es curioso, moralmente es muy raro esos Está artificios. choquísimo. Y aquí el lema es, si no podemos salvar de la extinción ni siquiera estas especies, ¿no? Que nos han trastocado como humanidad de esa manera, y Xochimilco, que bueno, si bien son plantas de tratamiento, pues es uno de los últimos reductos que sugiere cómo era el México original, ¿no? El México genuino. Si no podemos ni siquiera salvar estos ecosistemas, ¿qué esperanza pueden tener el resto, ¿no? Claro. ¿Qué esperanza pueden tener las anguilas ciegas de Yucatán, las arañas del banano, las musarañas? La vaquita ¿no? marina. El resto de especies que se nos escapan a la psique, que nos escapan de la psique, digamos, general, ¿no? Del archivo omnisciente compartido, pues es triste a lo mejor ese, ¿no?
sacar esa conjetura, porque pues eso es cierto, ¿no? El ajolote se nos ha ido de las manos en lo que llevamos tú y yo aquí viviendo en esta ciudad. Sí, completamente. Porque cuando éramos infantes, cuando éramos niños, pues había muchos, ¿no? Y ahora quedan muy pocos. Chin. Golpe de realidad otra vez aquí en el masaje cerebral para todos ustedes, patrocinado por la tilapia y el cadmio. Pues ahí está. Sí, no hay que hacerse, o sea, pues hay que también ser realistas y partiendo de ser realistas, ver qué se puede hacer, ¿no? Totalmente. Completamente de acuerdo. Pues mi queridísimo Andrés Cota, estamos llegando otra vez a Pénjamo en este masaje cerebral. Nos tenemos que despedir, no sin antes recordarles que semana con semana, una semana sí, una semana no, estamos aquí. Y cuando no estamos aquí, se sube el episodio a plataformas. En caso de que ustedes hayan llegado tarde a escuchar este programa, lo pueden escuchar dentro de una semanita ya en las plataformas de audio de su preferencia. Y comentarles que tenemos tema ya para el siguiente episodio, ¿no es cierto, mi queridísimo Andrés Cota? Estamos en ello. Creo que vamos a hacer un especial ya después de esta miniserie que acabamos de dedicar a las bestias capitalinas, ¿no? A las fieras de la Ciudad de México y sus alrededores. Creo que vamos a hacer un cambio, ¿no? Un salto mortal. Y nos vamos a ir a otro tema completamente. Y se me está antojando que hagamos un especial de psicoactivos, un especial de drogas. Me encanta de drogas. Claro, desde el punto de vista científico, ¿no? Y de la revalorización que se está teniendo de algunas sustancias. Sí, no es necesario que traigan material a la clase. Desde el eje a lo mejor de seguir empujando por la legalización, ¿no? A lo mejor la única salida que es real a pues, los tremendos conflictos que hemos vivido en este país con respecto a las drogas y a los psicoactivos. Y también desde el punto de vista histórico, porque vamos a comentar algunos capítulos de la historia mexicana realmente sorprendentes. Me encanta. Con respecto a las sustancias. Pues ahí está. Hablando de voluntad política, también tendrá que ver eso en el siguiente episodio de Psicoactivos. Así que pues no se despeguen. Se está poniendo buenísimo esto del masaje cerebral. Y pues muchísimas gracias, carnal. Nos escuchamos el siguiente episodio. Pase usted. Buena tarde. Esto fue todo el masaje cerebral por hoy. En la siguiente emisión continuaremos alimentando las mentes inquietas de la radio pública A través de Reactor